¿Alguna vez ha pensado en las ramas de un árbol y cómo podernos dar cuenta cuáles de estas ramas dan fruto? ¿Alguna vez ha visto un árbol y se ha acercado y ha visto esas ramas? Cómo las ramas pueden estar llenas de hojas y cómo hay unas ramas que a pesar de tener hojas no dan fruto. Bueno, Jesús habla un poco acerca de esto y hace una comparación entre los discípulos y las ramas. Y de eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Cuando pensamos en discípulos de Jesús, podríamos pensar en cómo diferenciar a uno que da fruto de uno que no. Y creo que esa misma metáfora aplica también a lo que habíamos conversado de las ramas. Las ramas de un árbol dependen del tronco para tener vida. Es decir, que si usted corta una rama y la rama cae a un lado del árbol, por estar a un lado del árbol, esa rama no tiene vida. Para tener vida debe estar conectada al tronco. Lo mismo pasa con los discípulos. Para tener vida y dar fruto, debemos de estar conectados con ese tronco que es Dios. Jesús habla acerca de esto en Juan 15. Y si usted tiene su Biblia, busque conmigo Juan 15 y lea los primeros versículos. Y se va a dar cuenta de que Jesús afirma en el primer versículo que Él es la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Jesús estaba hablando acerca de ser un discípulo con frutos. Al final ese es el propósito, que cada uno de nosotros pueda llevar el fruto. Pero nosotros podríamos confundir a un discípulo del que no tiene frutos de uno que sí, porque en apariencia son iguales. Y aquí tenemos un ejemplo que podría ayudarnos a entender eso. Dentro del grupo selecto de discípulos que tenía Jesús y que caminaban con él, había uno que a pesar de estar con Jesús, no estaba conectado a Jesús. Porque como vamos a ver más adelante, conexión o cercanía no es lo mismo que conexión. Y ese discípulo es Judas. Judas estaba con Jesús y aparentemente, en apariencia, era un discípulo de Jesús, pero al final de su vida demostró que no tenía conexión con Jesús. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera y dice que nosotros somos pámpanos, pero hay una gran diferencia porque hay pámpanos que tienen fruto y pámpanos que no llevan fruto. Así que una verdad que tendríamos que afirmar es que tanto usted como yo somos pámpanos. La pregunta es, ¿somos pámpanos que estamos dando fruto? ¿Somos pámpanos que llevamos fruto para el Señor? Si sí o si no. Bueno, en apariencia podría ser que no haya mucha diferencia. Pero Jesús comienza afirmando y declarando que Él es la vid y que su Padre, es decir, Dios Padre, es el jornalero, es quien cuida de la vid y hace lo que la vid necesita. Y a veces la vid necesita ser podada para que los pámpanos que no están dando fruto no quiten y no limiten a los que sí están dando fruto, como lo vamos a ver más adelante. Así que esta imagen de una vid, que es el árbol que produce la uva, es una imagen de la relación que nosotros como discípulos debemos de tener con Jesús. Es decir, que esta relación no es casualidad. Es un propósito y es un plan de Dios para nosotros. Y el plan de Dios es que nosotros estemos conectados a Cristo para que tengamos vida y que en Él podamos llevar fruto. Así que no somos injerto, no somos algo puesto solamente, sino que somos un plan de Dios. Y el plan de Dios es que nosotros estemos conectados a la vid verdadera, como lo expresa Jesús. Así que ahora vamos a hablar de esos pámpanos. Y ya dije, hay dos tipos de pámpanos, aunque en apariencia sean idénticos, aunque en apariencia sean iguales, igual de verdes o igual de grandes, la diferencia es que hay pámpanos con fruto
y hay pámpanos sin fruto. Así que primero hablemos de los pámpanos que no dan fruto. Lo primero que tendríamos que decir entonces es que Judas es el mejor ejemplo de un pámpano sin fruto. ¿Por qué? Porque Judas pasó 3 años con Jesús. De hecho, escuchó las enseñanzas de Jesús. Fue testigo de los milagros de Jesús, pero su corazón nunca estuvo cerca de Cristo. Es decir, que podemos estar cerca de Jesús, pero aún así alejados. Podemos estar físicamente cerca de la iglesia, podemos estar físicamente cerca de alguien que asista a la iglesia, pero lejos de Cristo. Y ese es el ejemplo principal que nos da Judas. Judas era un pámpano sin fruto. Su vida estaba marcada no solo por la incredulidad, sino que también en su corazón había avaricia. Y esa era una señal de que no estaba dando el fruto que se deseaba. No era el fruto del cual se esperaba que fluyera de él. Al final, Judas fue cortado de la vid. ¿Por qué? Porque era un pámpano seco que no tenía vida. Así que los pámpanos que no dan fruto se parecen mucho a los pámpanos que sí lo dan. Están cerca, escuchan, ven, participan y a veces sirven dentro de la iglesia. Pero no es lo mismo asistir, escuchar, ver que estar conectado. Ahora hablemos de los pámpanos que sí dan fruto. Y aquí el contraste tendría que ser otro discípulo de Jesús. Si dijimos que Judas es el contraste o es el discípulo que no está conectado a la vid, bueno, quizá los otros discípulos, como Pedro, podrían ser un buen ejemplo de un pámpano conectado a la vid. Y Pedro es un ejemplo, pero no es quizá el mejor ejemplo, porque Pedro no era perfecto, él era imperfecto. Y de hecho, a pesar de su imperfección, permaneció en Cristo. Y él decidió permanecer y ser transformado por el poder del Señor. Y eso es un buen ejemplo y es una buena enseñanza. No tenemos que ser perfectos para estar conectados a la vid. Es decir, no tenemos que ser perfectos para llevar fruto. De hecho, Pedro negó a Jesús, fallándole igual que Judas. Pero lo que diferenció a uno del otro es que uno decidió estar conectado a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas y a pesar de sus fallos. Pedro reconoció que no podía y que no había vida separado de Jesús. De hecho, en una ocasión, Pedro va a decir, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pedro reconoció que a pesar de su imperfección, era necesaria la conexión con el Señor. Y a pesar de eso, a pesar de su falla, a pesar de sus errores, Pedro es un discípulo que terminó siendo un pámpano con fruto. Él terminó dando buen fruto y fruto abundante. Y eso se evidencia en el resto del Nuevo Testamento. Si nosotros lo leemos completo, nos damos cuenta del gran aporte que hace el apóstol Pedro. Ahora hablemos un poco de la responsabilidad que tenemos como pámpanos. Es decir, sabemos que somos pámpanos. Consciente o inconscientemente, somos pámpanos. En apariencia, iguales unos de otros. Unos que dan fruto, otros que no lo dan. Pero como pámpanos también tenemos responsabilidades. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. Y eso nos lo refuerza en los primeros versículos. Ya leímos. El primer versículo nos deja claro quién es la vid y quién es el labrador. El Padre es el labrador. Y dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? Hablando de Dios Padre. Y todo aquel que lleva mucho fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. En estos versículos por lo menos encontramos algunas responsabilidades que tenemos nosotros como pámpanos. Y la primera de ellas es permanecer. Ese es un mandamiento. Permaneced en mí, dice Jesús. Es decir que podríamos, siendo pámpanos, no permanecer en Jesús. Bueno, eso lo decide el Padre a través de la evaluación de quién está dando fruto y quién no. Pero otra gran responsabilidad que tenemos como pámpanos de Jesús es que nosotros debemos de dar fruto. Debemos de estar, permanecer en Él para dar fruto. En ese sentido, podríamos decir que permanecer no es algo pasivo, no es algo donde yo me siento y no hago nada. Para permanecer, tengo que tomar una decisión importante y esa decisión es la decisión de confiar en Él, de obedecer a Él.
y de permanecer y depender en Cristo. Es decir, que para permanecer en Cristo no significa que no tengo que hacer nada. Debo hacer cosas. Y lo primero que debo hacer es tener esa actitud de confiar en el Señor. Es una decisión activa para obedecerle y depender de Él. Y también otra cosa es un llamado a examinarnos. ¿Estamos dando fruto? Porque es un mandato del Señor. Es nuestra responsabilidad dar fruto. No es opcional no darlo. Y de hecho Jesús enfatiza esa parte cuando dice que su Padre, como labrador, Él está evaluando a los pámpanos constantemente, y todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto no significa que se quede ahí, sino que recibe un trato todavía. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, nosotros permanecemos y el Señor hace la obra. Él nos ayuda para que nosotros podamos dar más fruto. La pregunta obligatoria a estas alturas sería decir, ¿estamos dando fruto? Sus actitudes, sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, ¿demuestran fruto? Sí, siga adelante, permanezca en el Señor. Si no, bueno, es tiempo de volver a confiar en Él, y esa responsabilidad activa que hemos dicho, de volver a tomarla y depender otra vez de Él. Ahora hablemos un poco de esos pámpanos que permanecen. Y aquí voy a volver al ejemplo de Judas, porque Judas nos da esa idea de lo que podría significar un discípulo alejado de Jesús, un discípulo que no da frutos. Bueno, los pámpanos que dan fruto son pámpanos que permanecen. Eso lo explica bien Jesús. Pero aquí van varias ideas que nos van a ayudar a entender cómo es esta relación con Jesús. Lo primero es que contacto no es lo mismo que conexión. Contacto no es lo mismo que conexión. Y volvemos con Judas. Recuerda usted que Judas caminó con Jesús. Judas dormía con Jesús. Judas escuchaba las enseñanzas de Jesús así como las escuchaban todos los discípulos. Judas estaba allí cuando Jesús explicaba a los discípulos las parábolas, cuando hablaba de enseñanzas en lo privado. Judas estaba ahí. Pero contacto no es lo mismo que conexión. Judas caminó con él, pero su corazón estaba alejado de Jesús. Y esto es importante entenderlo, porque permanecer implica una relación activa, una relación dinámica. Eso significa que nosotros debemos de buscar esa relación con Jesús. No solamente es contacto, no solamente es los domingos, no solamente es una hora a la semana, no solamente es una hora entre semana. Contacto no es lo mismo que conexión. Nosotros como discípulos de Jesús y como pámpanos debemos de buscar la conexión con la vid, y esa conexión es activa, esa conexión es constante, esa conexión es de todos los días. ¿Cómo logramos esa conexión? Bueno, leyendo su palabra, orando, asistiendo a la iglesia, pero también sirviéndole al Señor, llenándonos ya sea con música, con adoración, con palabra. Esas formas son las que nosotros cultivamos esa conexión con Jesús, y no solo el contacto. El contacto se hace una vez por semana viniendo a la iglesia. El contacto es asistir una hora durante un día, pero nosotros estamos buscando conexión, porque en la conexión es que nosotros llevamos fruto. Así que, como pámpanos conectados a Jesús, nosotros queremos conexión porque la conexión nos permite llevar fruto. La falta de permanencia de Judas lo llevó a tomar decisiones que lo separaron aún más de Jesús, que alejaron su corazón aún más del Señor. Así que tenemos el otro ejemplo, Pedro, un discípulo que falló, un discípulo que se equivocó, pero aunque fallara y se equivocara, había conexión. Es decir, que no tengo que ser perfecto ni debo de cumplir con un estándar de santidad al 100% para lograr la conexión, sino que la conexión se hace todos los días, pidiéndole perdón al Señor por los pecados del día, pidiéndole perdón al Señor por volver a fallar en algo que habíamos hecho el día anterior, pidiéndole ayuda para que nos ayude a ser mejores cristianos el día siguiente. Así es como nosotros logramos conexión. Otro principio que aprendemos de los pámpanos que estamos conectados a la vid y que queremos dar mucho fruto es que la obediencia es una evidencia de la permanencia. Repito, la obediencia
es evidencia de la permanencia. ¿Cómo demuestro que estoy conectado a Cristo y que permanezco en Él? Bueno, la obediencia es una buena forma para hacerlo. Jesús nos manda a obedecerle. Y usted sabe, dice Juan 15:10, unos versículos más adelante de lo que leímos, donde dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, que para permanecer hay que obedecer. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos de buscar. Eso es algo que nosotros tenemos que alcanzar. La obediencia a las palabras de Jesús. Así que permanecer no es solamente un sentimiento, ya dijimos, es una relación, pero también permanecer no es solamente un sentimiento. Permanecer es un compromiso con Cristo. Es un compromiso práctico de cumplir con su palabra, de cumplir con sus mandamientos, de apegarme a su palabra y vivir mi vida de acuerdo a lo que Él quiera de como Él quiera que yo la viva. Eso es obediencia, eso es conexión, eso es permanecer en Cristo. Así que cuando nosotros obedecemos a Cristo, lo que realmente estamos haciendo es evidenciando nuestra conexión con Dios. Estamos evidenciando que estamos permaneciendo en el Señor a pesar de nuestros problemas, de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Estamos evidenciando que estamos interesados en esa conexión y que queremos permanecer en el Señor. Y si permanecemos, ya dijimos, llevamos fruto. ¿Y qué hace el Padre con los pámpanos que dan fruto? Bueno, los poda para que den aún más fruto. Así que obediencia es evidencia de permanencia. Que no se les olviden esas palabras. Y una tercera idea. La tercera idea es que para permanecer, necesitamos al Espíritu Santo. Es decir, no estoy hablando permanencia de salvación, sino que hablo de permanencia en relación con Cristo. Permanecer en Cristo significa permitir al Espíritu Santo que trabaje en mí, que llene mi mente, que llene mi corazón, que llene mis acciones, que transforme mi carácter, que cambie mis palabras, que suavice mi forma de expresarme. Esa es una forma en la que nosotros permanecemos en Cristo, dejando que el Espíritu trabaje, dejando que el Espíritu haga su obra en mi corazón. Pablo les escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16 y les dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Cómo logramos eso? A través de la palabra del Señor. No podemos evadirlo, no hay atajos, no hay caminos más cortos. La forma de dejar que el Espíritu trabaje es también a través de su palabra. Así que no es una opción para el cristiano, no es una opción para el creyente. Es fundamental para la vida del cristiano dejarse guiar por el Espíritu, y lo hacemos a través de la palabra, guiados por la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra y obedeciendo a la palabra, que el Espíritu nos va moldeando y nos va haciendo como Cristo, y así nosotros permanecemos en Él y en Él llevamos fruto. Además, el Espíritu Santo es una guía indispensable en este proceso de llevar fruto. ¿Por qué? Porque nos capacita. No solo nos ayuda, sino que también nos alimenta espiritualmente para obedecer la voz del Señor. Sin el Espíritu, sin su palabra, nuestra conexión con Cristo sería solo superficial y no produce un fruto verdadero. Y aquí entonces podríamos empezar a hablar algunas ideas que nos van a ayudar en nuestro contexto de iglesia. Sin el Espíritu y sin la palabra, cualquier conexión es superficial. ¿Qué significa eso? Llegar a la iglesia, servir en la iglesia, participar en la iglesia, sin que el Espíritu trabaje en mí y sin que la palabra esté obrando en mi corazón, es una conexión superficial. Porque cuando la conexión es real, el Espíritu trabaja. Cuando la conexión es real, la palabra me redarguye, la palabra me corrige, me ayuda a mejorar. Así que si usted tiene un propósito para este 2025, que en su lista número 1 sea permanecer en el Señor. Porque para permanecer, ya dijimos, hay que hacer varias cosas. La primera, que contacto no es lo mismo que conexión. La segunda, que obediencia es sinónimo de permanencia. Debemos de permanecer en Cristo y lo demostramos a través de la obediencia. Y en tercer lugar, que el papel del Espíritu es indispensable para esta tarea. Así que, para ir terminando,
a los pámpanos con fruto, aquí hay algunas cuantas ideas. Para ustedes que en este 2024 se esforzaron por darle fruto a su Señor, bueno, algunos consejos para que el 2025 sean años más fructíferos, para que, como leíamos en Juan capítulo 2, para que el Padre pode y que dé más fruto. Bueno, a veces hay un proceso de poda. ¿Qué significa eso? Que para que los pámpanos produzcan fruto, el jornalero debe cortar algunas puntas. Y a veces en nuestra vida eso puede significar que a veces Dios puede eliminar cosas que no le glorifican, cosas que no nos hacen bien. Y a veces cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual. Así que si usted quiere dar fruto en este 2025, prepárese para la poda. La poda es necesaria. Y a veces la poda también nos puede llevar a pruebas o pueden ser procesos donde nosotros suframos temporalmente o incluso que perdamos algunas cosas que consideramos esenciales. Si eso llega a pasar en este 2025, no olvide, esto es por su bien. Esto es para que dé más fruto. Esto es para que glorifique más a su Señor. Y aunque a veces el proceso de poda puede resultar doloroso como pámpano, debe doler que corten un pedazo de uno, es necesario. Porque así es como crecemos. Porque así es como maduramos. Pero más importante, porque así es como damos más fruto y con ese fruto glorificamos a nuestro Señor. Así que, para terminar, volver a una especie de recapitulación con estos dos personajes, Judas y Pedro. Tanto Judas como Pedro fueron discípulos de Jesús. Tanto Judas y Pedro eran pámpanos. Pero Judas traicionó a Jesús. Pedro, por su lado, lo negó. Sin embargo, a pesar de haberle fallado a Jesús, Pedro permaneció en Jesús. Judas se alejó. Y su falta o esa evidencia de falta de fruto lo terminó secando, lo terminó desconectando más de lo que ya estaba. Así que lo que debemos aspirar es a permanencia, no perfección. Usted como discípulo, esfuércese por permanecer, a pesar de imperfecciones, a pesar de problemas, a pesar de pecados. Preocúpese por permanecer en Cristo. Y eso nos enseña que como pámpanos no debemos de ser perfectos. Cometemos errores, fallamos, nos equivocamos, pero aún así buscamos esa conexión con Jesús. No queremos alejarnos ni apartarnos de Él ni un solo momento. Así que espero que este año 2025 que vamos a iniciar sea un buen año para usted y que sea un año donde dé mucho fruto. Es el deseo de mi corazón de que en buscando a Dios podamos ver muchos pámpanos llenos de fruto y que no sean solo pámpanos con hojas, pámpanos que en apariencia son iguales a los otros, pero que a la hora de buscar no se les encuentra nada. Mi deseo y mi oración es que en este 2025 el Señor nos encuentre dando mucho fruto. Oramos. Señor, esta noche te queremos dar gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Señor, a través de tu palabra entendemos de que somos frutos. Señor, a través de tu palabra entendemos que somos pámpanos y que como pámpanos, Señor, tenemos una responsabilidad. El pámpano está hecho para dar fruto. Así también nosotros, Señor. Señor, ayúdanos en ese proceso. Ayúdanos a permanecer. Sabemos, Señor, que estando contigo, unidos a ti, es cuando verdaderamente producimos fruto. Señor, que este año yo pueda dar fruto para ti. Señor, yo oro para que mis hermanos que están escuchando este mensaje puedan dar mucho fruto para ti, Señor. Señor, ayúdanos en este proceso. No es fácil. Ayúdanos a buscar esa conexión, a demostrarlo con obediencia, Señor, a depender de tu Espíritu Santo. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a entender de que debemos de alcanzar la conexión y no la perfección, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso de ser tus discípulos. Gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Oro por mis hermanos, Señor, pidiéndote que tú les ayudes allá donde están y que puedan levantarse animados después de escuchar este mensaje y que puedan
tomar las decisiones, los pasos necesarios para cambiar hábitos, Señor, para corregir acciones, para mejorar actitudes, Señor, para poder servirte mejor este año y que puedan demostrar ese fruto que tú seguramente vas a dar a través de ellos, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.